Juan Pablo Fusi, voy a leer brevemente un currículum resumido. Es un historiador centrado fundamentalmente en la contemporaneidad española, en el País Vasco, en los nacionalismos. Él se siente orgullosamente discípulo de Raimon Carr, profesor en una institución en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Letras de la misma universidad. Asimismo, es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford y recibió el título de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor en el Colegio Universitario San Pablo, CEU, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y catedrático también de las universidades de Murcia, Cantabria y País Vasco. Además de haber colaborado como profesor en las universidades de California, Wisconsin y Oxford, su principal labor docente ha sido en el extranjero, donde desarrolló una amplia trayectoria a través de Raimon Carr, ¿no? Fusi fue director del Centro de Estudios Ibéricos de San Anthony College de aquella universidad. El 20 de abril de 2012 fue nombrado miembro del número de Jacunde, Academia de Ciencias de las Artes y Letras del País Vasco. El 21 de noviembre de 2014 fue elegido académico número de la Real Academia de Historia para cubrir la vacante del anterior director Gonzalo Anes. Es intensísima su labor intelectual, no solo como en su aspecto docente, sino también como escritor. Es un escritor de estilo honesto y directo, diáfano, aun tratando temas muy, nunca mejor dicho, en un recinto breniano, laberínticos, a los que él limpia, fija y da esplendor, y traslada el interés de lo complejo de la historia de España al lector. Me encantó La Historia Mínima de España, que es el título, simplemente mínima, pero es una gran historia, como se resume de manera frente a otros que también tienen historias breves, más o menos breves. Luego también Un siglo de España es otro de sus libros, La patria lejana, Franco, autoritarismo y poder personal. Recibió en el 76 el Premio Espejo de España, ¿verdad? En colaboración con Raimon Carr. Y el Premio Montaigne, que ya el título hace que uno piense en la persona que está al lado nuestro como un pensador de primera. En fin, la trayectoria personal e intelectual de Juan Pablo Fusi es dilatada, extensa y excelente. La excelencia como fuente importantísima para seguir avanzando en las discusiones sobre estos temas tan importantes como el devenir, la historia de un país, espacio transitable de ideologías, de experimentos. Y pues yo nada más que darle las gracias por estar aquí. Vamos a pensar España, o vamos a pensar en España, pero sobre todo también tenemos una sorpresa, que es Raimon Carr, Gerald Brennan y el propio Fusi. Así que muchísimas gracias. Y yo os pediría, antes de empezar, Juan Pablo, que le demos un aplauso. Espero. Lo que creo que he pensado hacer es explicarles a ustedes mi deuda con el hispanismo. Va a haber, indudablemente, ya por lo que ha dicho en la presentación Alfredo Taján, pues una presencia mayor del hispanismo británico y básicamente de Brennan, pero sobre todo de Raimon Carr en mi intervención, pero en algunos artículos ya he escrito algo que he llamado el giro historiográfico de los 60, la deuda que la historiografía española tiene con unos cuantos historiadores franceses, fundamentalmente franceses y españoles. Los volveré a citar, esos nombres son
los más conocidos de todos, pero lo pondré dentro, además de todo esto, dentro de una especie de ejercicio de autobiografía intelectual, por lo menos en algún momento. Eso me lo voy a permitir, el poder hablar de esa manera, porque yo ya estoy en la edad crepuscular, en la cual la tarea fundamental de uno es eso que llamamos construir el panteón, decorar un poco lo que uno ha ido haciendo, iba a decir decorar al muerto, que en este caso soy yo, para la posteridad. Bueno, poner un poquito en orden unas cuantas cosas que hemos ido diciendo por ahí, para darle alguna unidad y una pequeña, digamos, pues coherencia con uno mismo en lo que ha ido haciendo. El libro al que se refería Alfredo, y que coincide, o se parece mucho, el título a Pensar en España, inicialmente yo propuse varios títulos. El que más me gusta, sin éxito ninguno. Espero en algún libro alguna vez utilizarlo, cuando la expresión la he utilizado, que es Historia como problema. Eso es lo que había yo propuesto, de Historia como problema, que los que conozcan el pensamiento de Ortega verán que no soy tan orteguiano, porque Ortega hablaba de historia como sistema, y yo, presumiendo de rectificar al maestro, se me ocurrió Historia como problema, en lo que creo verdaderamente, que la historia es problemática, no solo la de España, como la propia vida es siempre y por definición problemática. No es que ocurran problemas, sino que lo es sustantivamente como tal, y la historia también. Pero no tuvo éxito ese título. Luego, entre otros, aparecía Pensar en España, y fue el editor, que tiene que ver con nuestra profesión, es Ricardo Artola, el editor, que es hijo de Miguel Artola, y él también tiene un par de libros en Alianza Editorial de Historia, quien dijo Pensar España, que parece que tenía más efecto publicitario que Pensar en España, que se ha utilizado más veces y que parece muy obvio. Bueno, el libro en realidad es algunos que pensaron en España, algunos que pensaron España y sobre España como tal, y finalmente también hay algunos artículos de narrativa histórica convencional míos que tienen la ambición de que esos inciten a su vez a pensar en España. Y en ello pues tiene el papel principal, y en algún momento algún crítico ha dicho, bueno, pero ¿por qué pone usted a Brennan y a Carr? Porque se esperaba por el título que es una especie de historia intelectual de España, y que por tanto los que tendrían que aparecer tendrían que ser obligadamente españoles. Yo no lo pensé así. Creo que la idea de este libro era, sí, incorporar desde luego a Brennan y a Carr, porque gracias a lo que ellos han escrito sobre España, pensamos también sobre España. Revisar la historia es una manera de pensar un país. Es un poco la tesis, la razón de esa incorporación, aparte de razones personales, como puede ser el caso de Raymond Carr, de deuda, y que creo que es una personalidad singular, verdaderamente llamativa, distinto, una suave excentricidad e inconformismo que me parece que le convierte en una personalidad brillante. Algo de eso diré enseguida, pero si quieren se lo anticipo, ¿no? Cuando Raymond Carr, pues siempre se ha hablado de su fascinación con la aristocracia británica y con las clases acomodadas británicas, porque él era de origen modesto, era hijo de maestro, y por tanto que hizo toda su carrera con becas. Pero es casi al revés. No es que Raymond tuviera fascinación por ese mundo, que es posible que sí, sino es al revés. Es la enorme fascinación que tiene este mundo por Raymond. Raymond es un éxito social según llega a Oxford en el año 35. En los años 40 escriben sobre él, se dicen cosas sobre Raymond, como una personalidad descollante. No había publicado ni la tarjeta de visita, pero sin embargo tenía ya un atractivo muy considerable sobre el medio, en este caso Oxford, por lo menos no todo Oxford, pero veamos los círculos en los que se podía mover, como le pudo pasar a Isaiah Berlin, ¿no? Que también no había publicado nada, y su habitación en el college, en su college, en Balliol me parece que era, desordenada y destartalada, llena de tazas de café o de té y de discos, pues ahí pasaban intelectuales como Virginia Woolf, porque había que ir a ver a este hombre que no había hecho nada y podía tener 24 o 25 años. Berlín. A Carr le pasa algo parecido. Tiene un éxito social e intelectual sin haber escrito nada muy temprano. Muy temprano. Bueno,
Por tanto, me parece una personalidad singular, digna, más allá de lo que hacemos los académicos, que somos gente ordenada y tranquila, pues que Carr tiene una dimensión un poquito distinta, como por supuesto la tenía Brennan, pero Brennan por definición, porque él es un escritor inglés que se expadría en España porque le resulta más cómodo y más atractivo que vivir en Inglaterra, con la que tuvo, como saben, una relación siempre ambigua, ¿no? Que él era inglés y escribía en inglés y para ingleses preferentemente, pero no soportaba aspectos de la vida británica, y por eso encontró en el pueblo español, en determinadas zonas de los pueblos españoles, no toda España, pues ese tipo de vida palpitante o espontánea o natural que no encontraba en la artificiosidad y contención y prudencia y falta de tensión dramática que la exquisita educación inglesa pues ha reducido esa vitalidad a buenas maneras, a muy buenas maneras. Bueno, por tanto, digamos que están en ese libro por esa razón. Por tres razones fundamentalmente. Por la importancia, evidentemente, de sus obras respectivas sobre España y, básicamente, si quieren, por El laberinto y el libro de Raymond España, 1808-1939, porque la relación entre ellos dos a mí me suscitaba en ese giro historiográfico que he mencionado brevemente en España de los años 60, que una metáfora de ese giro podría ser el cambio que hay de Brennan a Carr. Brennan, pues básicamente una visión literaria y diría neorromántica de España, a la visión académica de Raymond Carr, ¿no? La revista, creo que sigue saliendo, de la Universidad de Oxford se tituló, y la dirigió, por ejemplo, Isaiah Berlin en algún momento, de Oxford Outlook, ¿no? La perspectiva de Oxford. Bueno, pues Raymond representaría eso, ¿no? La perspectiva de Oxford. Oxford, nunca hay algún historiador británico, Rouse, que ha hablado de la escuela de Oxford como la mejor escuela historiográfica británica. Yo creo, con toda modestia, que no hay tal escuela. Sí, un cierto estilo intelectual, no digo que sea permanente, pero lo ha habido en los 60, 50, 60, 70, probablemente cada vez derive más Oxford, Cambridge, como todas las universidades, pues a los lenguajes ya muy estandarizados, y que el tipo de Raymond de Berlin, el don británico, vaya a desaparecer, pero bueno. En el mundo del arte sí, Anthony Blunt, por ejemplo. Ya, bueno, pues ese tipo de gente, ¿no?, que han estado ahí. Pero bueno, no sé lo que pasará, pero ese estilo sí lo había, ¿no?, que es huir de las generalizaciones, observaciones inteligentes, un gusto por lo singular y lo paradójico, una visión comparativamente irónica de las cosas. Lo que por algún sitio me parece que en mi primer libro llamaba revisionismo crítico, un malestar, inconformismo, insatisfacción con los lugares comunes, con las visiones cosificadas de la historia, con las explicaciones reduccionistas. La historia es complejidad, ¿no? Esto, recuerdan ustedes, que probablemente lo conocen, lo que le dice Oscar Wilde, que estuvo en Magdalen College en Oxford, a su pareja en un determinado momento, su gran amor y causa de su desastre, Lord Douglas, en la carta que le escribe desde la cárcel de Reading. Dice: nunca entendiste lo que es Oxford. Oxford es jugar con las ideas, le dice Oscar Wilde. Bueno, un poco eso, ¿no? Probar aquí, suscitar una hipótesis, discutirla, dar la vuelta a la tesis que ha dicho alguien en un seminario, ¿no? Parece da uno un seminario en Oxford, dice uno algo, y la pregunta es, le ha dado la vuelta radicalmente de lo que ha dicho a uno, y dice, bueno, estoy totalmente equivocado, ¿no? Es una incitación permanente de ese tipo que responde a ese cierto inconformismo con las visiones heredadas previamente, o revisar a la luz de nueva evidencia lo que ya se ha venido sabiendo. Bueno, dos palabras más, por tanto, sobre Brennan Carr y ese giro historiográfico, y luego entro en la deuda que yo tengo. Bueno, como probablemente sepan,
Carr vino por primera vez a España en el año 51 en su viaje de bodas con Sarah Strickland, que sí pertenece a la alta clase británica, y por tanto eso que Raymond lo llegó a escribir en uno de sus últimos artículos: yo soy un social climber, es decir, soy un escalador, un trepador social. Y por lo que viene a continuación, recuerden que ella pertenece a la alta aristocracia británica y Raymond no. Vinieron en viaje de bodas, pero que fue ya un accidente, porque ellos habían pensado ir a Italia y algunos amigos de Sara tenían casa, creo que en Málaga mismo, y les dejaron la casa para pasar el viaje de bodas. Recorrieron toda España menos 2 provincias y finalmente estuvieron por la costa, por Torremolinos, por Málaga, por aquí, que decían siempre que no había más que un hotel en Torremolinos. No sé si tú tienes un libro sobre el pez espada o estoy equivocado. Pues no sé si sería ya ese o no. Entonces, accidentalmente, llega a España accidentalmente. Y recuerden la palabra accidente por lo que enseguida que no diré. está Brennan en el 51. No. Y luego viene, efectivamente, como ya saben, él estaba trabajando sobre Inglaterra, incluso tenía escritas unas 60, 70 páginas, que es verdad, sobre el reinado de la reina Cristina de Suecia, y parecía que ese era su ámbito al que iba a bascular, porque en Inglaterra no se había ocupado prácticamente nada, a pesar de la relativa vecindad que tienen con Dinamarca, con Suecia, Noruega, etcétera, y buena relación históricamente sobre todo. No había trabajo sobre Suecia. Bueno, y la Oxford University Press le encarga a Raymond, que estaba ya en la universidad, 52-53, el que venga a ver a Brennan a España para que le ofrezca la edición, la redacción del volumen de Historia de España, de una historia de Europa en varios volúmenes por países que estaba haciendo la universidad, la Oxford University Press, la Universidad de Oxford. Raymond vino y Brennan le dijo que no iba a hacer ese libro, que él no era un historiador profesional, que quería seguir escribiendo las cosas que él le apeteciese y que no. Y Raymond pensó, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Luego, eso es el 53, el libro lo publica en el 66 en inglés y el 69 en español, y se pasó todo ese tiempo trabajando sobre el libro sobre España 1808-1939, que sería finalmente. Segunda cuestión, por tanto, accidental. Digo eso porque en la vida de Raymond, al final de su vida, siempre repetía, riéndose: todo es un accidente, todo es un accidente. Y lo decía como historiador, lo decía como persona, que la vida, la importancia del accidente. No sé si conocen ustedes, yo ahí creo que había una cierta intención adicional de Raymond Carr. Hay una película extraordinaria, excepcional, que seguramente ustedes conocen, del año 67, que se llama Accidente, de Joseph Losey, que es norteamericano, pero se quedó varios años en Inglaterra, con Dirk Bogarde, con Stanley Baker como protagonistas, Jacqueline Sassard. Es la historia, empieza la película, recordarán, un profesor de la Universidad de Oxford que está en su casa y se oye un ruido de un motor y hay un accidente. Él abre la puerta y encuentra un coche que se ha estrellado en un árbol delante de su casa. Sale una mujer muy atractiva, la actriz era Jacqueline Sassard, me parece, y el novio ha muerto. Y ella es una princesa o una aristócrata, alta aristocracia, etc. Bueno, y eso desencadena el accidente, la trama. La trama es una película durísima, que es una crítica feroz de la sociedad británica a través de los profesores de Oxford, pero una rivalidad casi igual a la de Quién teme a Virginia Woolf, de este matrimonio tremendo, entre dos profesores de la Universidad de Oxford. Uno es el protagonista, el personaje que hace Dirk Bogarde, y el otro es Stanley Baker. Unos diálogos verdaderamente feroces, terribles, sarcásticos, crueles entre ellos, y en fin, los dos estaban enamorados de esta mujer, y uno, efectivamente, parece que el personaje de Bogarde, que hace Bogarde, actor fantástico en esa película, había utilizado a esta mujer, de la que acaba enamorado también, para escalar socialmente. Bueno, el guion es de Pinter, Harold Pinter, que luego fue premio Nobel, un autor de teatro británico muy conocido, y siempre se ha dicho que uno de los dos personajes
es Raymond Carr. ¿Por qué se decía eso? Y eso a Raymond durante mucho tiempo no se le podía mencionar a esa película ni decirle, era un hombre educadísimo, muy amable, y lo único que le podía irritar un poco es que le dijeran, es usted Dirk Bogarde en la película Accidente, sacaba de quicio absolutamente. Y sin embargo al final volvía, todo es un accidente, nada más que un accidente, por lo que yo creo que hacía alusión ahí. ¿Por qué esa sospecha? Porque el autor de la novela de la que viene esa película, que hizo el Pinter, autor es Nicholas Mosley. Mosley ha sido el íntimo amigo de Raymond Carr. A mí siempre me decía Raymond, no te hagas amigo de un novelista porque siempre te sacan la novela, ¿no? Es decir, por tanto todas las claves apuntaban, ¿no?, a que... a mí me dijo, mira, no soy yo el personaje de Bogart, ¿no?, pero somos los dos, somos Nicholas Mosley y yo, los dos personajes que pugnan ahí. La amistad era muy grande. Mosley, a algunos les sonará, sobre todo los que son ingleses. Nicholas Mosley es hijo de Oswald Mosley. Oswald Mosley es el fundador de la Unión de Fascistas Británicos en el año 33. Dicho eso, hay que aclarar, aristócrata. Mosley es hijo de la primera mujer de Mosley, que era la hija de Curzon, uno de los virreyes de la India. Es decir, que estamos hablando de verdaderamente... La segunda es Mitford, ¿no? La segunda es Mitford. La segunda, digo, porque hay mucha gente que cree que Mosley también es hijo de una de estas 5 o 6 hermanas Mitford, alguna hitleriana, pero otras todas muy originales, otra comunista, etcétera. No, él es hijo de la primera mujer. Tenían tanta amistad que les llamaban de Twin Towers, de Londres en un determinado momento, parafraseando. Han muerto también los dos, muy mayores. Mosley murió en el 2017 con 97 o 98 años. Yo sí le vi 3 o 4 veces y hablé con dificultad porque era tartamudo, lo cual le limitó mucho su propia vida. Bueno, todo es un accidente y también el hecho de que Raymond se dedicase a España y que publicase ese libro porque Brennan no quería. El giro historiográfico que simbolizan ellos dos, por lo que enseguida les diré, paralelo, pero es una expresión que utilizó primero en España José María Jover Zamora, hablando del giro que se produce en España en la historiografía española en los años 60, que él asocia fundamentalmente con Vicens Vives, y con toda razón, y con lo que significó Vicens Vives, por un lado, la introducción en España de la historia económico-social. Hablamos del año 60, cuando él acude por primera vez a uno de los congresos internacionales de ciencias históricas en París, me parece que es, y viene pues fascinado por Brodel, etcétera, por la historiografía francesa de tipo económico-social de entonces, y más o menos pues va a introducir frente a los Méndez Pidal, Sánchez Albornoz, Américo Castro, historia o bien institucional o cultural que se practicaba mucho más en España, o de raíz filológica como en Méndez Pidal, pues historia económica social, y la regionalización de la historia de España, porque él pone mucho énfasis en Vicens Vives en Cataluña. Yo creo que está un poco exagerado lo de la regionalización. Vicens era muy prudente en su catalanismo, pero él no tenía una idea de toda la regionalización de España, sino de un diálogo Castilla-Cataluña, que eso era la verdadera esencia, ¿no?, de la historia de España en su visión. Jover añade a ese giro historiográfico el avance hacia el siglo XIX, una historiografía la española muy preocupada previamente por el medievalismo y la formación de España como nación y su aparición en la historia, y su sustitución por el siglo XIX y XX, en la marcha hacia el XIX, prolongada en la marcha hacia el XX, hacia el contemporaneísmo, ¿no? Y por tanto, ahí surgió la primera generación, la generación fundamental del contemporaneísmo, Pavón, Artola, el propio Jover, Seco Serrano, Palacio Artola, Marichal, Tuñón de Lara, y podríamos añadir el propio Raymond Carr, puesto que publica en el año 66 ese libro. Giro historiográfico en el cual habría que poner, digamos, no solo a Vicens en España. Yo creo que hay que incorporar también una serie de nombres bastante importantes de historiadores españoles, incluso algunos anteriores al propio Vicens, como puede ser Carande, Batllori, Caro Baroja, Domínguez Ortiz,
Maraval, Díez del Corral, yo creo que tienen un peso específico en la renovación española e historiográfica extraordinaria, e hispanistas, voy a citar solo alguno, me parece que todavía vive, pues Jean Sahel, Hamilton, Bataillon, Pierre Vilar, Hugh Thomas, Eliot, Gabriel Jackson, Herr, Benassar, Henry Cayman, Joseph Pérez, Stanley Payne, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que hay un grupo en la que la historiografía española, es verdad que los hay, esos nombres no son grano de anís, ninguno de los que he mencionado, en mi opinión, gente de mucha enjundia, pero la labor de estos hombres y algunos otros que vendrán a este congreso, que saldrán en este congreso, creo que la historiografía española está en una deuda total y plena. No hubiéramos hecho lo que hemos hecho si no hubiéramos tenido ese mundo paralelo del hispanismo. No, el hispanismo no es de los 60, evidentemente hay clásicos magníficos en el 19 que son anticipados a todos y que hemos leído todos con mucho gusto, estas generaciones también, y sin ellos, pues ellos son los fundadores del hispanismo en el 19, alemanes, franceses, algunos británicos, algunos norteamericanos, pero en fin, este grupo realmente son los nombres que he dicho, lo mismo españoles que estos sí son los de verdad, no lo que has dicho tú en esos elogios, lo digo sin ninguna falsa modestia. El giro de Brennan a Raymond, yo les diría, así voy entrando en materia de pensar España, que no quiero prolongarme mucho, he dicho antes ya, ¿no?, de la visión romántica, de cierta exaltación del pueblo español. Brennan, en El laberinto me refiero ahora, parece que como lo más genuino de España son ciertos movimientos políticos sociales como el carlismo, el socialismo, el anarcosindicalismo, movimientos populares todos impregnados de un cierto mesianismo, bien de ultraderecha o religioso, bien mesianismo de trasunde, en última instancia tal vez religioso, y bueno, y que hace Brennan en las páginas del laberinto de la cuestión social en España, la clave última de la guerra civil, no de forma inmediata, pero que ese malestar y ese de España a lo largo del 19 y del 20 estaría detrás del estallido final que produce la guerra final. La visión de Karl, les voy a decir dos o tres cosas de ella, probablemente pues, es distinta, he dicho antes, que es ya más académica, diferente. Me gusta mucho dos cosas que dice Raymond Caron como visión general de España. Uno, lo que dice de España en el siglo XIX. Lo leo detenidamente, porque me parece que es un acierto absoluto, a pesar de que no aparezca tantas veces como a mí me gustaría, en homenaje a Raymond, en la visión que tenemos de España. Dice, es un país de aristocracia débil, de generales políticos, de abogados, de periodistas, de rentistas, de especuladores, y un país rural con un 70% de analfabetismo, con un Estado pobre e ineficiente. Me parece que está perfectamente definido. Lo que recuerden, a mí me ha gustado siempre mucho otra expresión muy posterior de Unamuno, en el año 34-35, cuando están venga a discutir que si del caciquismo, que si los latifundios. Dice, pero ¿de qué hablan estos señores? Se refiere a los políticos en las Cortes. España es un país de pequeña burguesía urbana y rural. Piénsenlo, porque creo que tiene un acierto enorme. Nuestra aristocracia, comparado con lo que acabo de decir, de Cánovas, ya que estamos en Málaga, primer ministro, también de origen modesto, hijo de maestro, tardó como 12 o 13 días en llegar a Madrid, cuando se va a Madrid, porque tiene que ir en diligencia, etcétera. ¿Dónde está esa aristocracia terrateniente? Digo Cánovas porque es primer ministro y probablemente el creador del ejército del Estado español contemporáneo. Yo creo que es una personalidad excepcional, no se podría estar en la vida pública española, si hay alguno por aquí que tenga esa tentación, sin conocer a fondo a Cánovas, a Ortega y a Azaña. Lo demás puede ser más prescindible. Esos tres es imposible hablar en la España contemporánea si no se conoce a fondo a estos tres personas. Cánovas, creador del Estado español contemporáneo, porque España se ha quedado prácticamente sin Estado desde la Guerra de Independencia hasta 1850 o por ahí. Giles, vas a trabajar
me decías, tienes en cartera sobre los gitanos. Te recuerdo una anécdota del libro de Borrow sobre cuando viene a vender, que se dedicó también a los gitanos, y viene no se le ocurre a nadie a vender Biblias en España, en 1835-36. Tiene que pedir permiso al gobierno español para que le autorice a ir por España vendiendo Biblias. No sé si recuerdan la anécdota. Va al Palacio Real, él. No hay nadie. Va abriendo puerta tras puerta. No hay un ujier en un sitio. Va abriendo puertas. Y se abre una puerta y se dice, me encuentro al primer ministro español, a Istúriz, sentado en un sofá con los brazos cruzados. ¿Pero qué estado es ese? Estamos en plena guerra civil, en 1836, 37. Y entra en la sede del Estado, en el Palacio Real de Madrid, el mismo, y no hay nadie, abre puertas, y allí está Istúriz, ¿no? ¿Qué quiere usted? Pues vender Biblias, le firma un papel y se va. Bueno, como debilidad del Estado en España en el siglo XIX, eso ya cambia con la Restauración, es verdad, pero estamos hablando, incluso en la Restauración, de un Estado de 7 o 8 ministerios, de unos 30.000 funcionarios, y no mucho más. Algún historiador inglés ha hablado hablando de Gran Bretaña del siglo XIX, de que es un Estado pequeño. Bueno, si el Estado del Imperio es pequeño, y probablemente tiene razón, imagínense lo que debe ser España. Tanto Azaña como Ortega en algún momento determinado dice que el Estado español no llega más allá de 7 kilómetros de Madrid, y Azaña, ya en el exilio, en los últimos artículos que escribe sobre la guerra española, dice, si España hubiera tenido como Francia un Estado de verdad en el siglo XIX, aquí no hubiera habido catalanismo, aquí no hubiera habido nacionalismo. Ha habido nacionalismos porque no hay un Estado y no ha habido una verdadera nacionalización de España. Es un Estado débil, por eso hay nacionalismos. No hay un Estado fuerte y por eso hay nacionalismos, sino porque hubo un Estado débil. No es por cierto, es una tesis que Hobsbawm ha hablado bastante de los nacionalismos de los 60, diciendo, bueno, es porque el Estado todavía no ha sido muy fuerte en esos sitios. Bueno, sigo adelante. La segunda expresión de Carr, tesis de Carr, es, bueno, él lo dice así, que la España del 19 y del 20 es una España entre la libertad y la reacción. Sería, él dice que lo que ha hecho fracasar la evolución de una España liberal hacia una España plenamente democrática en los siglos XIX y XX es la oposición al cambio de las fuerzas conservadoras, y añade, y la irresponsabilidad revolucionaria de la izquierda radical. Pero, dice, pese a todo eso, el liberalismo a lo largo del XIX y hasta la Guerra Civil fue la fuerza más dinámica de la historia española, repito, hasta 1923. Dos puntos más para su reflexión y, si se quieren, pues para pensar España. Dice Raymond también en un determinado momento que 1923 es la fecha más importante de la historia de España, que sorprende un poquito en lugar del 36 o el 39. ¿Por qué dice eso? Bueno, añade, ¿no? Primo de Rivera, dentro de 2 años será el centenario, creyó que estaba acabando con un viejo enfermo, la España de la Restauración, cuando estaba asesinando a un recién nacido, porque piensa que ya desde los años 14 y 15, pese a ser la España en ruina, como dice Ortega en un artículo del año 17, bajo el arco en ruina, nada menos, dice que está España, y luego describirán en el 21, que cumplimos este año el centenario, España invertebrada. Los elementos de cambio que se estaban produciendo en España eran evidentes. En el ámbito cultural, pues digamos que España, después de 1900, mejoró espectacularmente. La coincidencia de esas 3 generaciones, del 98, del 14 y del 27. Hay un artículo muy bueno de Azorín, en el año 31, un mes después de proclamarse la República, que se titula ¿Quién ha traído la República? La República la han traído los intelectuales. Pero dice Azorín, no se trata de estos nombres, se trata de lo que hay detrás. Ahora hay galerías de arte, hay ateneos, hay librerías, se lee mucho, los periódicos tienen una gran influencia.
En España ya no son 60% de analfabetismo, por lo menos hay un 50% de sociedad bastante culta. Tanto Azorín como Ortega hablan de que el hombre medio está en provincias. No es solo Madrid, aquí ha aparecido muchísimas cosas. Esto ya no es lo que era antes. Ya empieza a electrificarse España, todavía habrá 3.000 pueblos o 4.000 que están comunicados solo por caminos de herradura, pero en fin, ya hay, ya no es como Cánovas, que tarda 12 días de venir de Málaga a Madrid, y que tiene que ir, viene en diligencia, porque no hay ferrocarril todavía, el ferrocarril de Andalucía todavía no está construido, ni cuando viene ni el del norte, hasta el 64 no está el ferrocarril del norte. Por cierto, que hablando de esta desconexión de España, Azaña, por ejemplo, no estuvo en Cataluña hasta 1930, no había estado nunca. Esas cuestiones a mí me interesan mucho porque damos, por supuesto, que España está que estamos muy vertebrados desde hace no sé cuánto tiempo. Hay este libro sobre Francia de Eugene Weber, el historiador norteamericano, de campesinos a franceses. ¿Cuándo pasan, a pesar de la Revolución Francesa? La tesis es que a lo largo del 19, pero que antes está la gente mucho más anclada en su ámbito local. Yo lo diría con otras palabras, es decir, en el caso de España, que la localidad, la comarca, la región y la provincia y la región son, hasta entrado el siglo XX, mucho más el ámbito de la vida social en España que la propia nación como tal. Bueno, seguimos adelante con esa tesis del 23. ¿Por qué? Pues porque la idea es que sin el golpe de Primo de Rivera, que es un golpe accidental, gratuito, pésimamente preparado, que pudo no haber resultado, que solo apoya a otra capitanía general, que no se altera la vida. ¿Y que parte de Barcelona? Parte de Barcelona, pero que el dictador, con las autoridades catalanas, nacionalistas, porque estaba entonces la mancomunidad, va inaugurando como si no hubiera pasado nada en España. Tenían que inaugurar la feria de muestras o no sé qué. Nada, ni una alteración. Un intento de huelga en la ciudad, en una pequeña ciudad cerca de San Sebastián que se llama Bilbao, ya que yo soy de San Sebastián. Bueno, solo Bilbao, los trabajadores de la UGT de Bilbao, una huelguita de 2 horas. Todo el mundo acepta el golpe. Bueno, el golpe Primo de Rivera, Antonio Maura, un ultraconservador, cuando el rey aprueba el golpe, dice: este hombre está loco. Después de la dictadura vendrá la República, y después de la República la guerra civil. Palabras textuales, que se dan cuenta rápidamente. Bueno, esa es un poco la tesis de Raimon. El 23 es la fecha más importante porque la dictadura traería la República, y la República, pues, bueno, crearía una crisis, no ya de Estado, de forma del Estado, sino además una crisis, o se produciría una crisis nacional que desemboca en la guerra civil. En cuanto a la República, les leo algunas de las tesis de Raimon porque me parece interesante para estas reflexiones. Bueno, él habla de la Revolución de Octubre del 34 como un antecedente como un punto de inflexión en la desafección hacia la República de la izquierda y del nacionalismo catalán, y de la ruptura de la legalidad republicana para impedir la llegada al poder del primer partido del país, lo cual en ese momento numéricamente era cierto. Habla de la debilidad extrema del gobierno Casares en la primavera del 36, del lenguaje de violencia creado por un lado Falange Española y por otro lado por las juventudes socialistas y las juventudes del Partido Comunista desde el año 34, de la conversión, y me parece bien la expresión que dice, del monarquismo y del tradicionalismo español al semifascismo, que se pasan radicalmente, tanto Renovación Española, y de la apelación al ejército por las clases conservadoras y católicas en España, de acuerdo con la tradición de pronunciamiento militar del 19. Que eso es un arma de doble filo. Ya saben ustedes que los pronunciamientos militares del 19 en España siempre dieron paso a una situación constitucional. Nunca hubo un solo régimen militar. Es un instrumento de cambio. Lo malo de eso es que crea un precedente permanente de la especie de legitimación del intervencionismo militar.
Ya sabemos que Prim que el primer golpe casi es el de Riego. Riego era lo que hoy llamaríamos de extrema izquierda. Prim era un progresista radical, Narváez era conservador, O'Donnell un hombre de centro, Serrano también. Todos restauran inmediatamente una constitución, o liberal o progresista, o conservadora o progresista, pero ponen una constitución. Insisto, lo malo es que un militar del 30 y tantos dice, bueno, ¿cómo no? Aquí el verdadero instrumento de cambio en España no es el cambio político, las elecciones que están trucadas de ninguna manera, el ejército. Frase muy buena de Balmes, que Raimon recoge también y la subraya mucho y la repetía mucho. En España el poder militar es fuerte porque el poder civil es débil y no al revés. Lo dice Jaime Balmes, sacerdote, etcétera, en 1840. El poder militar es fuerte porque el poder civil es débil y no al revés, porque nuestros partidos son débiles, porque nuestra fuerza de la vida social y de la sociedad española es débil y, por lo tanto, casi aquí el único instrumento de cambio que hay es el ejército. Una desgracia que nos ha ocurrido, repito, pero bueno, a Raimon, que le interesó mucho el pronunciamiento, él utilizó y acuñó la expresión, que ha tenido mucho éxito, el pronunciamiento negativo. No es todo el ejército el que interviene en el siglo XIX, es un militar que se subleva y los demás acatan, pero no dicen ni esta boca es mía, y muchas veces ni se pronuncian diciendo respaldo al capitán general de las regiones, cuando no dicen nada. Eso es lo que llama el pronunciamiento negativo, que es acatar el golpe, y aquí paz, y después gloria. Y en el resultado de la guerra, Raimon tuvo mucha relación con el general Rojo, el jefe del Estado Mayor de la República, del Ejército Popular de la República, que ya saben que tenía esta estrategia muchísimo más brillante que la visión de Franco, y que pudo, no descuidemos nunca en historia, las cosas siempre han podido ser de otra manera, en algún momento haber dado la vuelta al asunto, que es la idea del ataque sorpresa, el golpe contundente por un punto débil de las líneas enemigas, penetrar en profundidad, envolver al ejército y tirar ese frente. Y sorprendió varias veces a Franco, en Brunete primero, en el Ebro, en muchos otros, en varios sitios. Al final había ese plan que nunca se llevó a cabo, pero en fin, que brillante si se ponen en la situación. Recuerden que al final queda todo el sudeste de España, de Madrid hasta toda la Castilla-La Mancha, hasta Alicante, en manos republicanas, que no es pequeño, y el resto está en manos de Franco. La idea última del plan P es atacar en diagonal desde Madrid hacia Extremadura, desde Madrid hacia Jaén, que tenían ahí el ejército del centro bastante bien pertrechado, y desembarcar por Motril, una operación anfibia. Hubiera sido espectacular, verdaderamente brillantísima de concepción. Raimon como Rojo Raimon siguiendo a Rojo, acabó pensando que el Ejército Popular sí tenía la fuerza para el golpe contundente, pero no para la penetración en profundidad por las líneas enemigas, y por tanto que hay la estrategia sumamente conservadora de Franco, sin ninguna operación brillante, sin ningún ataque ni por el flanco ni por ningún sitio, pero en fin, esta guerra de desgaste metro a metro, pues que al final la mayor calidad de la intendencia de Franco, ¿no?, el movimiento de las reservas y una serie de cosas, y mayor apoyo exterior e internacional fue lo que decidió la guerra. Bueno, ¿de qué he aprendido yo de todo esto? Dos cosas y con eso termino. Una, digamos, de tipo conceptual sobre la historia como tal. He dicho antes de eso, la deuda la quiero completar. En ese ejercicio a lo mejor termino con eso y dejo lo otro por no prolongarles demasiado. En esto de construir el Panteón y presentar mejor lo que uno ha hecho, ha respondido a 2 o 3 incitaciones de compañeros cuando me jubilé de que hiciera un poco de ejercicios de autobiografía intelectual. Y lo resumí en lo siguiente. Primero, lo vuelvo a repetir, mi vocación es una enorme sorpresa para mí. Yo no procedo de ningún medio intelectual,
y nunca he sabido por qué tuve este. Por tanto, una enorme sorpresa para mí, el primero es igual. Segundo, en esa trayectoria hay un encuentro decisivo. Lo he mencionado antes, que es José María Jover Zamora. Jover fue un maravilloso profesor que, digamos, incitó absolutamente mi vocación y digamos, incluso la orientación hacia el siglo XIX y XX. Les leo la bibliografía, yo la compré entera, que nos dio Jover, de lectura obligatoria, y quien les habla la cumplió, a pesar de lo pedante que pueda parecer, y dirán, y desmesurado. Nos recomendó los siguientes libros, el año 66, Mediterráneo y el mundo mediterráneo, los 2 volúmenes de Brodel, La España del siglo XVIII de Richard Hare, el Erasmo en España de Bataillon, La España ilustrada en la segunda mitad del XVIII de Jean Sorel y La España imperial del entonces todavía joven John Eliot. Les aseguro, yo los tengo la misma edición que compré, nuevísimos, los cuidé como si fueran los ojos que me verán que hago, porque acabo de ser operado de los 2 ojos, estoy todavía con colirios, etc. Bueno, me parece que es una selección verdaderamente extraordinaria. Encuentro decisivo, Jover, y 2 ciclos formativos. Todos hablamos de Oxford, pero yo pasé un año en La Joya, en los Estados Unidos, en la Universidad de California, San Diego, con Gabriel Jackson, donde hice varios cursos que luego me reconocieron como cursos de doctorado en España, y además daba clases en el Departamento de Español, y también me reconocieron, para mi sorpresa, la burocracia española como parte de mi jubilación, el año que pasé entero en La Joya. Bueno, con Jackson hicimos un seminario sobre Vicens Vives, Américo Castro y Caro Baroja. Debo decir de Jackson, yo tengo muy buen recuerdo de él, segundo homenaje, o un homenaje quiero hacer también, la antítesis, si quieren, de Raymond Carr, un hombre de aspecto menudo y frágil, educadísimo, muy cortés, de una dulzura exquisita, muy culto. Yo le conocí en su casa, y cuando llegué a La Joya me citó en su propio domicilio. Llegué como pude, porque llevaba 24 horas en California, y fui a su casa, y una casa sobre el Pacífico, en una pequeña colina sobre La Joya, y yo oía música. Y también como Borrow iba abriendo puertas, allí no había nadie, y al fin abro una puerta y me encuentro a Jackson sentado ante un atril, con una flauta, tocando a Mozart. No me digan ustedes que no es... y así era este hombre, judío, de formación francesa. Me imagino que saben que hizo la tesis con Jacques Godechaux. Pues la hizo en la Universidad de Toulouse. Él se doctoró en Toulouse, y el director de la tesis fue Godechaux, sobre España, sobre Joaquín Costa y la idea de regeneración en España. Y luego hizo este magnífico libro, que sigue siendo probablemente pues, uno de los más estándar y mejores, sobre la República y la Guerra Civil, por el año 65 o 66. Bueno, pues nosotros hicimos, me dirán ustedes, hay que irse hasta California para leer a Vicens Vives, a Américo Castro y a Caro Baroja, pero fue una inmersión, como las inmersiones lingüísticas que hace el gobierno catalán por ley, así se llaman las leyes, pues eso fue en esa historia. Y luego trabajé muchísimo en la Southwood Collection, de la Universidad de California. Ese campus de San Diego, de La Joya, todavía estaba en barracones militares, tenía una biblioteca de 1 millón de volúmenes abierta día y noche, un coche que te llevaba a Los Ángeles y tenías que hacer, como tuve yo que hacer, un trabajo de investigación por la autopista, 200 kilómetros, salía a las 7 de la mañana, a las 8:30 te dejaba en la biblioteca de la Universidad de Los Ángeles, el campus de Los Ángeles de la Universidad de California, y a las 5 te recogía y te dejaba otra vez en La Joya. Yo, salido de Madrid de las glebas franquistas, no daba crédito a lo que pasaba allí. Y en la Southwood Collection, que es unos 40.000 folletos, panfletos de todo tipo de la guerra, pues trabajé muchísimo, lo que no está escrito, aun cuando yo no me he dedicado luego a la guerra civil, pero sí que ahí pude trabajar muchísimo. Y el tercer ciclo formativo, ya lo ahorro, efectivamente es Raymond y es Oxford. Yo estuve efectivamente primero haciendo el doctorado del 70 al 74 como Research Fellow, y luego director del Centro de Estudios Ibéricos del 76 hasta el 80-81, en que ya volví a España, ya
segundo ciclo formativo, que es el definitivo, y es el que verdaderamente no solo Raymond, sino toda una generación de la posguerra británica, de historiografía británica, que me parece muy buena. También me lo parece pues, los nombres franceses que he citado, y muchísima otra historiografía francesa, pero, bueno, pues cada uno es como es. Yo ahí quedé abducido, más que seducido, por el mundo británico y sobre todo por una universidad tan atractiva, si uno sabe entrar en ella, como es la Universidad de Oxford, porque tiene aspectos, como todo el mundo sabe, pues difíciles y a veces incómodos, como todas las... Bueno, decía, y termino singularmente, ¿no?, de esto, de esta historiografía británica pasada principalmente a través de Raymond, pero no solo, 4 o 5 puntos que a mí me quedaron. Bueno, esa misma idea del azar, la importancia del azar, del accidente. Yo, si me pongo pedante, diría que el azar, el accidente, la posibilidad y el error son categorías de la historia, categorías filosóficas de la historia. Existen y hay que contar con ellas. Me convenció mucho el prólogo, que probablemente los británicos estén aquí, lo conocen, de la historia de Europa de Herbert Fisher. Fisher fue historiador de Oxford, fue el presidente de la Junta de Educación británica de 1916 al 22, político liberal, diputado liberal con Lloyd George, fue director, entre otras cosas, de la Oxford University Press, es quien le encargó el libro, por ejemplo, sobre Marx a Isaiah Berlin. También procede prácticamente de la mano derecha de Dios, es first cousin, primo carnal de Virginia Woolf, cuñado de Vaughan Williams, en fin, tiene también un pedigrí de estos verdaderamente extraordinario. En el prólogo dice: gentes más inteligentes que yo han encontrado en la historia una trama, un orden. A mí, dice, tales inteligencias se me escapan. Yo no veo en la historia más que un acontecimiento que sigue a otro acontecimiento, como en una playa una ola sigue a otra ola. Y en ello, dice él, añade, y siempre con el juego de lo imprevisible y de lo contingente. Bueno, yo creo también en eso, no sé si ya en el escepticismo de la edad crepuscular, antes tal vez hubiera sido más apasionado de un cierto explicaciones fuertemente causales y rígidas y monótonas. Ahora no lo creo. Creo con Sartre en que la historia es un teatro de situaciones, que lo dice en la obra de teatro King, me parece, y recuerden que la obra dispersa de Sartre tiene por título situaciones 1, 2, creo que viene de ahí, de que él dice la historia es un teatro de situaciones. Entonces, tenemos una situación, otra, no dice que no cree en ninguna trama, pero evidentemente que recuerda un poco también a la idea de circunstancia orteguiana, la idea de situación en Sartre. Ya saben que no podían ser más antitéticos en algún sentido, pero en otros se parece la filosofía muchísimo. Ortega cita 1 o 2 veces a Sartre, y en una muy admirativamente dice, es imposible, dice, que no haya leído Sartre, a Heidegger, a la filosofía de la existencia alemana, ya no dice ya a mí mismo, pero por pudor, pero está pensando en él, porque hay sobre todo en la idea de la filosofía de la existencia o existencialismo, pues son primos hermanos. No tiene Ortega la visión tremendamente pesimista del ser humano, como no lo tienen algunos alemanes. Ortega repetía una expresión de Nietzsche bastante conocida, digo, por si un día se sienten muy deprimidos, que esto es la vida, pues que venga otra vez. Y bueno, eso no lo tiene evidentemente el pesimismo, digamos, existencialista de Sartre, pero sí la idea de situación, que es a mí me parece una idea muy buena. La idea frente a la idea de historia como sistema, la idea de historia como problema sería otra de estas categorías para mí de la historia. Razón biográfica, hay una razón histórica, como dice Ortega, para mí esa razón histórica
por lo que acabo de decir, pues es azarosa, es imprecisable, es perplejizante, y no acaba nunca uno de entender por qué han ocurrido las cosas como han ocurrido, las explica y las explica causalmente, pero yo creo que la razón última de las cosas se nos escapa. Lo más que podemos esperar es a dar perspectivas de verdad, y esas, no toda la verdad, pero perspectivas de verdad sin duda. Y termino diciendo, ya que he dicho otras tesis de historia, pues las que están por detrás, que son muy obvias y muy evidentes del libro Pensar España, que el editor me pidió que pusiera son 12 capítulos cortos, 12 frases que seleccioné, la idea fue suya. Son frases muy conocidas que jalonan el libro. Pero por detrás del libro y de esas frases, pues sí hay, o yo me hago esa ilusión, sinceramente, de que puede haber algunas tesis que son las que a mí me gustaría, algunas no son mías, que ya las diré enseguida, pero proponer sobre una posible visión del siglo XX, que serían las siguientes. Primero, y como he dicho antes, que España no es un país plenamente vertebrado en el siglo XX, es decir, o tarda en serlo, no digo que lo deje de ser, pero creo que no lo es, y como he dicho antes, creo que el localismo, la región, la comarca, fueron durante mucho tiempo, no se le puede poner fechas, 40, 50, más el ámbito de la vida social que la propia nación como tal, y que España tuvo un Estado débil y pequeño, y que de ahí se han derivado muchísimas cosas. Eso que otros historiadores han llamado que el proceso de construcción nacional o la nacionalización de España ha sido débil. Pues yo digamos, de acuerdo con ellos, he hablado de esa idea de que la localidad, la región, la comarca, la región, la provincia han sido más el ámbito de la vida. Eso tiene que ver con Ortega y Azaña, como les decía antes, ¿no? Ortega dice también en el año 17, hagamos del localismo que hay el nacionalismo que no hay, dice en España, vertebremos España. El hombre medio está en provincias, dice, las provincias en pie, que se muevan las provincias. Y Azaña, como les decía, si España hubiera tenido un Estado fuerte, y él quiere hacer de la República el verdadero Estado fuerte, no unitario, eso no significa unitario, pero un Estado de verdad, como la República Francesa, o como él pensaba, o pensábamos muchos, que era la República Francesa, perfectamente vertebrada, bien diseñada y centrada en una fuerte administración, en altos cuerpos de la administración del Estado, que eso es la herencia de la Revolución, o la herencia napoleónica por lo menos, y que desde luego ha funcionado en Francia muy bien, que siempre ha sido para los políticos españoles, ahora ya no lo es tanto, lo era durante el XIX y principios del XX, quizás el modelo que tenían, por lo menos los republicanos en España, el modelo de nación. De España en guerra no puedo decir nada, la frase que he puesto, que me parece tremenda, de Dámaso Alonso, que no sé cómo se la autorizaron en España, dice: en Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres, y le autorizó la censura en el 45 por ahí, ¿no? El campo de ruinas, en fin, la tragedia española, huella indeleble, decía Günter Grass, que Auschwitz dejó huella indeleble en la memoria de los alemanes. Parafraseando eso, podríamos decir que la guerra civil ha dejado huella indeleble en la memoria o en la conciencia de los españoles, incluso aun cuando desaparezca a veces su memoria, no estemos todo el día hablando de la guerra, pero es indudable que eso está ahí y que durará mucho tiempo que eso pueda desaparecer. España de la posguerra, y ahí entra el libro de la faz de España, una España inmóvil. España inmóvil es una expresión que utiliza Aldecoa para definir, que luego lo quita, pero lo dice en alguna carta o en algún sitio, que con el fulgor y la sangre, con el viento solano, que me parecen algunas de las mejores novelas sociales de la posguerra española, un poquito menos Gran Sol, va a hacer la trilogía de la España inmóvil, me gustó mucho la expresión, y en el libro pues aparece el retorno de Brennan en el 49 y el retorno de
Ortega en el 46, Ortega no tiene sitio en España, a pesar de que no quiere vivir en un exilio permanente, y hace 4 cosas en España y ya vive de primadona internacional, dando conferencias por ahí fuera, y en España incluso no renuncia a la residencia en Portugal, nunca dejó su residencia en Lisboa, a pesar de que está viviendo en España. Y Brennan, pues todos ustedes han leído ese libro, a mí como documento me parece interesantísimo, de una importancia extraordinaria para conocer esa España de la posguerra, con observaciones interesantes, ¿no? Como Málaga dice que empieza a aproximarse a una especie de ciudad tranquila como Niza. Dice, bueno, hay gente que le gustará más otros sabores, pero no es mala trucha. Se parecerse a Niza es agradable, etcétera. Bueno, luego los pueblos que le gustan y la España que le gusta, esa búsqueda dramática de los restos de Lorca en Granada, que es verdaderamente abrumador. Cuando habla de destrucciones de retablos y de iglesias en Castilla-La Mancha, porque el río que le gustaba no era el Guadalquivir, sino el Guadiana, está hablando de la España republicana. Esa España no había caído en manos de Franco, y por tanto la destrucción del patrimonio cultural en Castilla-La Mancha es obra de la izquierda. No sé si lo dice explícitamente Brennan, pero indirectamente lo dice. Bueno, digamos que un libro de enorme interés, de punto de vista social, es absolutamente creíble todo lo que dice ahí. También es interesante lo que dice de la Falange, ¿no? Dice, pues que es como la pequeña burguesía española, ¿no? Es decir, clases medias bajas, ¿no? Creo que está también bastante bien visto. Bueno, por tanto, digo, de la España inmóvil, un fracaso total del franquismo, del primer franquismo desde el punto de vista económico, los años del hambre, racionamiento hasta el 52, ya sé que Inglaterra lo tuvo hasta el 55, pero un gasto público desmesurado, inflación, escasez, fracaso de toda la política agraria, de las colonizaciones. Medio bien, pero no del todo, y nunca se terminó, le salió el plan Badajoz, pero con un coste enorme. Años 50, los años bisagra, lo dice José Luis García Delgado y yo lo hago mío. 1959, bueno, el plan de estabilización es la clave del cambio de España. Fuentes Quintana dice que en España ha habido, digo para los que solo 3 operaciones económicas importantes: 1959, el plan de estabilización, los pactos de la Moncloa y la entrada de España en Europa, que para los que no lo sepan nos dio 90.000 millones de euros limpios de beneficio a España, entre lo que España aporta y lo que ha recibido por PACs, por fondos regionales, por todo lo que se quiera. Pero me gusta mucho la expresión de Fuentes Quintana para 1959, la entrada de los economistas en la historia de España, porque los Ortega, Cánovas, Azaña, etcétera, de la política española, pues sabe poco de economía. Y por lo tanto, aquí, a partir de aquí cambian los lenguajes públicos, todo, y por tanto estamos todos ya al cabo de la calle. La transición, para mí, es la respuesta a toda la crisis española del siglo XX. Lo que fue un problema en 1939, la monarquía, acaba siendo la solución en 1975-78, y efectivamente la recuperación de la democracia a partir de ahí parecía la creación del Estado de las Autonomías, la entrada en Europa, cambios en la política militar, etcétera. Todo esto, el desarrollo espectacular de 1985 hasta prácticamente 2007 de España, la entrada en el euro de los primeros, todo este tipo de cosas, la transformación de las capitales de provincias, el crecimiento, la nueva arquitectura española, la asistencia masiva de españoles a actos culturales, sobre todo en las regiones y en las provincias españolas. Todo esto me parece que España había por fin resuelto todos sus grandes problemas históricos, que eran problemas de democracia, problemas de organización territorial del Estado y problema de atraso económico. Yo creo que quedó liquidado. La transición es la libertad recuperada. Yo creo que conllevó un examen de conciencia. Me gusta mucho identificarlo con unos pocos libros.
el libro de Laín Entralgo, Descargo de conciencia, la autobiografía de Federico Sánchez de Semprún, Ardor guerrero de Muñoz Molina y una película, El desencanto de Chávarri. Con esos pone uno muy bien en el título. Y luego les recuerdo que entre 1975 y 1995 se publicaron unos 2.800 libros sobre la guerra civil en España, que significan 8 libros al mes durante 20 años. Silencio sobre la guerra civil, no sé quién lo habrá tenido, los autores por lo menos no. 8 libros al mes durante 20 años, y continúa, y felizmente continúa. El gran problema de la transición ETA, y si aparece ETA como problema, cosa que conviene no olvidar, ese es el verdadero problema y casi el único problema que ha tenido España en la transición. Y terminaría con una cierta pesimismo, no pesimismo, pero que es verdad que desde tal vez 2007 yo diría que ya empieza una post-transición y que desde 1910 estable la España, etcétera. Sin embargo, España vuelve a ser no un problema, pero por lo menos una preocupación. Y esos son los puntos que aparecen en ese libro. Perdonen que me he pasado unos 8 o 9 minutos del tiempo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias.